Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Empecemos esta reflexión de hoy con algunas preguntas. ¿Cuántos amigos tenemos que ganan menos de la mitad que nosotros? ¿O cuántos que ganan el doble? ¿Cuántos amigos tenemos cuya piel es de un color diferente a la nuestra? ¿O cuántos provienen de una cultura o un país diferente? ¿Cuántos amigos tenemos que pertenecen a otra denominación religiosa? ¿O simplemente cuántos de ellos no son cristianos? La mayoría de nosotros, los seres humanos, tendemos a asociarnos con personas que son como nosotros, y no creo que nos cueste mucho entender el porqué de esta tendencia. Nos sentimos cómodos en compañía de aquellos que comparten nuestros gustos o nuestros valores y con quienes tenemos afinidad e intereses comunes. Pero la pregunta que nos debería preocupar como cristianos es la siguiente. ¿Es cierto que los cristianos se sienten incómodos en presencia de los no cristianos? ¿Y que lo mismo ocurre de manera viceversa? Los buenos miembros de la Iglesia de los días de Jesús le criticaban a él y a sus discípulos por asociarse con gente mundana. Nos dice Lucas en el capítulo 5 y versículos 30 al 32 de su Evangelio lo siguiente. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los buenos miembros de la Iglesia de los días de Jesús insinuaban que él y sus discípulos se asociaban con aquella gente pecadora y mundana porque Jesús y sus discípulos eran iguales a aquellos con los que se asociaban. Estos decían, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Afirmaban, por el contrario, que ellos no tenían nada que ver con esa gente mundana y que si Jesús estuviera o tuviera la mitad del discernimiento espiritual que ellos tenían, tampoco debería tener nada que ver con ellos. Pero cuidado, no nos apresuremos a juzgar la actitud de esos buenos miembros de iglesia de aquel tiempo. Sospecho que la mayoría de nosotros habríamos dicho lo mismo si hubiéramos vivido en aquella época. De hecho, es probable que la mayoría de los cristianos de hoy en día sintamos lo mismo, porque aparentemente tratamos de no relacionarnos mucho con los no cristianos. Lo sorprendente aquí es que la buena gente religiosa de los días de Jesús tenía una razón para no asociarse con la clase de gente con la cual él se relacionaba. Veamos de dónde procedía esa razón. Durante toda la historia del Antiguo Testamento, el mayor problema del pueblo de Dios fue querer imitar a los paganos que los rodeaban. Una y otra vez permitieron que sus relaciones con estos pueblos los condujeran a abandonar a Dios y a adoptar sus dioses y sus prácticas religiosas. Desafortunadamente para el pueblo de Israel, Dios permitía que su pueblo cosechara los resultados de sus errores. Entonces, ellos volvían a Dios aparentemente arrepentidos, pero solo para repetir el ciclo una y otra vez. Finalmente Dios permitió que Babilonia conquistara Jerusalén y se llevara cautivo al pueblo de Israel. Por primera vez, el pueblo aprendió la lección. Prometieron que nunca más permitirían que las naciones paganas que los rodeaban influyeran sobre ellos. Prometieron que nunca más permitirían que la asociación con los que no adoraban a Dios los apartara de él. Y cuando retornaron a su tierra, establecieron las medidas necesarias para evitar que la apostasía ocurriese nuevamente. Se encerraron en sí mismos, cortando en gran medida toda comunicación con otras naciones. Desarrollaron esa mentalidad de nosotros contra todos los demás. Elaboraron cuidadosas regulaciones que tenían el propósito de limitar el contacto con cualquier otra nación y destacaron con claridad las diferencias que existían entre ellos y las demás naciones. Aparentemente, esto dio resultado porque nunca más tuvieron el viejo problema de tratar de ser como las naciones paganas que los rodeaban y que no adoraban a Dios. Pero la realidad es que crearon otro problema y este era más grave. Ese deliberado aislamiento alimentó su orgullo espiritual. Miraban de reojo a todos los demás que no fueran como ellos. Temían tanto contaminarse espiritualmente que no querían nada con quienes no vieran las cosas exactamente como ellos las veían.
Insistían en que los pocos que penetrasen esas barreras para aceptar a Dios y adorarlo, debían hacerlo en los términos establecidos por ellos. Creo que los cristianos de hoy tenemos los mismos problemas. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos tenemos muy poco contacto social con aquellos que no son cristianos y además hemos desarrollado un orgullo espiritual que no tiene nada que ver con Jesús. ¿Cómo podemos dar a conocer a Jesús a los no cristianos si ninguno de nosotros somos amigos de ellos? La respuesta la encontramos en las palabras de Jesús cuando oró por sus discípulos antes de su crucifixión. Todos sus discípulos, incluidos los cristianos que vivimos en esta época. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 15 al 18, se recogen las palabras que Jesús dijo a su Padre, hablando acerca de los discípulos. Le dijo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo». Las expresiones que Jesús utiliza aquí son muy claras. No los quites del mundo, no son del mundo, tampoco soy yo del mundo. Pero Jesús añade algo significativo: que los guardes del mal. Lo cierto es que el temor que el pueblo de Dios cultivó después del cautiverio, ese miedo a perder su espiritualidad al asociarse con aquellos que no conocían a Dios, sino que amaban el mal, constituye todavía hoy un peligro real para todo seguidor de Jesús. Esa es la razón por la cual advertimos a nuestros hijos de la importancia que tiene el saber elegir bien a sus amigos. Esa es la razón por la cual Salomón escribió en Proverbios 13, versículo 20: «El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios, será quebrantado». Sabemos que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, es decir, nos inducen a hacer lo malo. El pueblo de Dios de la Biblia veía las cosas en una forma muy realista cuando pensaba que era peligroso asociarse liberalmente con el mundo. Jesús dijo que sus discípulos no son del mundo. En general, a los cristianos no nos gusta lo que el mundo llama placeres, o al menos no debería gustarnos. Nuestras perspectivas y nuestros objetivos en la vida son radicalmente opuestos a los del mundo. En un sentido muy real, los cristianos no somos del mundo, como Jesús tampoco lo era. Santiago confirma esta idea en su carta en el capítulo 4 y versículo 4, al afirmar que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos dar a conocer a Jesús a los no cristianos sin perder nuestra identidad y nuestra misión como cristianos? La única solución a esta disyuntiva es esta: no separarse del mundo. Jesús aclaró que no le estaba pidiendo a su Padre que nos quitara del mundo, sino que nos guardase del mal. Es decir, estaba enviándonos a servir al mundo del mismo modo como Él había venido a servir al mundo. El pueblo de Dios en los tiempos bíblicos resolvió este problema aislándose del mundo. Trataron de desarrollar sus relaciones con Dios aislándose de todos los demás. El sistema monástico de la Iglesia medieval siguió el mismo curso de acción. Y creo, desafortunadamente, que los cristianos en la actualidad nos estamos encaminando erróneamente en la misma dirección. Es muy placentero moverse en círculos donde todos somos semejantes a los demás. Piensan igual, adoran a Dios en la misma forma que nosotros, entienden nuestra terminología y asisten a la misma iglesia. Entiendo perfectamente que es mucho más placentero vivir así, que rodeado de personas que cuestionan lo que creemos o que desafían la forma en cómo lo hacemos. Pero si los cristianos hemos de ser, como nos dice Jesús, la sal de la tierra, debemos dejar de estar apelmazados dentro del salero de nuestra rutina eclesiástica y salir a salar. Los cristianos debemos darnos la oportunidad de que la sal esté en el mundo, ¿verdad? Si no es así, ¿cómo será salado el mundo? La respuesta, por lo tanto, no es ni apartarse del mundo levantando barreras que nos aíslen a fin de mantener nuestra pureza espiritual, ni ser parte del mundo permitiendo que nos moldee a su semejanza y perdamos nuestra misión saladora. La receta de Jesús, tal como la presentó en su oración sacerdotal en Juan 17, es enviarnos a nosotros, que no somos del mundo, a fin de sazonar el mundo con su amor. La solución no se encuentra en renunciar a la comunión social.
La solución no se encuentra en apartarnos de los demás. Recordemos también que las personas rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. ¿Cuál fue la motivación de Jesús para estar en el mundo? ¿Cuál debería ser nuestra motivación para estar en el mundo? Como discípulos de Jesús, no podríamos estar en el mundo simplemente por amor al placer o para participar de sus decisiones erróneas, porque dejaríamos de ser sus discípulos. Por otra parte, si procurásemos conservar nuestra fe ocultándola entre las paredes de nuestra comodidad, perderíamos preciosas oportunidades de salar al mundo que nos rodea. Solo mediante las relaciones sociales, el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Los seres humanos somos criaturas gregarias. Dios puso dentro de nosotros un deseo de compañerismo. Necesitamos que otros nos aprecien y nos muestren su afecto. Y esta necesidad se ha agudizado cuanto más nos introducimos en la sociedad impersonal del siglo XXI, e incluso se ha agravado con este aislamiento social que vivimos últimamente. Cada día tenemos acceso a un flujo de información que parece un diluvio y que nos conecta virtualmente con cada punto del globo terráqueo. Y sin embargo, en medio de estas masas de gente y de información, nuestras vidas se sienten cada vez más aisladas. Interactuamos con mucha gente, pero casi siempre en forma superficial. La interacción genuina escasea cada vez más y, sin embargo, no deja de ser menos necesaria, no deja de ser menos imprescindible para nuestro bienestar. Quienes han estudiado por qué ciertas personas se unen a una iglesia en particular, cualquier iglesia, han descubierto que la gran mayoría de la gente se une a una iglesia no solo por sus doctrinas, no solo por su predicación, ni siquiera por el lugar donde está ubicada, sino por causa de sus relaciones personales. Alguien de esa iglesia los ganó con su amistad. Alguien de esa iglesia les mostró afecto e interés. La gente se deja atraer por la amistad de otras personas, aquellos que pueden dar sabor a sus vidas. Si como cristianos deseamos que las personas comprendan y acepten el amor que Jesús siente por ellas, tenemos que ejemplificarlo. Es imprescindible que vean ese amor a través de nosotros. Las personas se unirán a una iglesia cuyos miembros se preocupen por hacerles la vida más llevadera. Es posible que algunos piensen que todo esto es una exageración. Es posible que piensen que una persona debería unirse a la iglesia porque ésta enseña acerca de la verdad para este tiempo. Yo nunca argumentaría en contra del hecho de que una persona debería seguir la verdad que está en la Biblia. Pero también es necesario comprender que la forma en que intentamos convencer a las personas para que se unan a nuestra iglesia reflejará la idea que tenemos del proceso que debería seguirse. Si sentimos que deberían decidir en primer lugar sobre la base de lo que la Biblia enseña, nos inclinaremos a invitarles sobre esa base. Les enseñaremos lo que la Biblia dice y esperaremos que hagan su decisión en ese sentido. Algunos sí lo harán, pero la realidad es que muchos no lo harán. Me temo que esta es la forma en que los cristianos hemos concebido el evangelismo: presentar a las personas la lógica que se encuentra en la Biblia, esperando que ellos tomen la decisión correcta. Pero lo cierto es que los publicistas muestran más habilidad a la hora de presentar su verdad que nosotros a la hora de presentar a Jesús. Ellos saben que los consumidores deciden comprar algo más porque apela a los sentidos que porque apele a la lógica. De manera que presentan alguna información relevante sobre el producto, pero apelan también a las emociones. Pongamos un ejemplo. Este automóvil le dará más kilómetros por cada litro de gasolina. Pero sobre todo, considere el estilo. Piense en la libertad y las emociones que usted experimentará al conducir este vehículo. No me malinterpretéis. No estoy sugiriendo que presentemos lo que la Biblia ofrece en la misma forma como los publicistas venden automóviles. No estoy sugiriendo que minimicemos las verdades objetivas del Evangelio y de la Biblia. Por supuesto que no. Lo que sugiero es que aprendamos algo de los publicistas respecto a la forma en que las personas piensan y toman sus decisiones. Cuando manifestemos un sincero interés por aquellos a los que estamos tratando de presentar el estilo de vida que Jesús propuso, ellos responderán con más facilidad de lo que lo harían si sintieran que solo les estamos presentando información relevante para sus vidas. Cuando entiendan que deseamos ser sus amigos, serán mucho más receptivos a lo que tengamos que decirles acerca de Jesús.
A la mayoría de las personas no les interesa saber lo que creemos, a menos que estén seguras de que nos interesamos sinceramente por ellas. Hagámonos una pregunta ahora. ¿Por qué aquellos a los que los fariseos llamaban pecadores, como si ellos no lo fueran, se arremolinaban alrededor de Jesús y evitaban a los mismos fariseos? En primer lugar, porque sabían que los fariseos los miraban con desprecio y que Jesús se interesaba por ellos. Y en segundo lugar, porque comprendían claramente que Jesús no aprobaba sus errores, pero sabían que Jesús se preocupaba sinceramente por ellos. Jesús tenía la notable habilidad de diferenciar entre la persona y sus acciones, la necesaria habilidad para diferenciar entre el pecador y sus decisiones erróneas, la excelente habilidad para amar a las personas y aborrecer el mal. Claro que Jesús les mostraba sus errores, pero había lágrimas en su voz cuando lo hacía. Jesús se preocupaba realmente por la gente. Le importaban sus preocupaciones, sus tristezas le entristecían, sus heridas le dolían. El profeta Isaías dice claramente en el capítulo 53 y versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús tenía genuino interés por las personas, y como resultado de ello, aun aquellos tildados como pecadores por los otros pecadores se sentían cómodos en presencia de Jesús. Y porque Jesús se interesaba de forma tan genuina, ellos estaban dispuestos a abrirle sus corazones. Sabían que les ayudaría, en vez de avergonzarles mostrando sus debilidades frente a los demás, como hacían los fariseos. Esa es la clase de cristianos que debemos ser, inconmovibles en nuestra oposición contra el mal e invariables en nuestro amor por el prójimo que sufre las consecuencias del mal. Recordemos que cuando los fariseos se quejaron de que Jesús y sus discípulos se asociaban con los pecadores, Jesús les dijo, según relata Lucas, médico de formación, en el capítulo 5 y versículos 31 al 32, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hace años, cuando era más joven, sufrí una peritonitis. En ese momento no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Tenía dolor en la zona del apéndice, pero no parecía tener los típicos síntomas de la apendicitis. Cuando llegamos a la sala de urgencias del hospital, las enfermeras se encargaron de hacer lo que correspondía hacerse. 2 médicos vinieron, me hicieron muchas preguntas y me examinaron. Todo el mundo se preocupó sinceramente por mí. Pero nadie me reprochó por echarles a perder el día con pruebas y análisis. Nadie me dijo cuán necio había sido al no acudir antes al hospital. Nadie actuó como si fuera indigno de que se preocuparan por mí. Más bien, todos parecían dedicados a una sola tarea, cuidarme y mitigar el dolor. Eso era lo que yo esperaba. Eso era lo que yo deseaba. No había ido al hospital porque me interesara aprender algo acerca de los últimos procedimientos de enfermería o las técnicas de diagnóstico de la apendicitis. No tenía el menor interés en discutir teorías médicas con los doctores que me examinaron. Lo que necesitaba en ese momento era ayuda inmediata. Lo que deseaba era que los médicos especialistas me operaran para que el dolor desapareciese. ¿Será posible que muchas personas en este mundo se encuentren en las mismas condiciones en que yo me encontraba en la sala de cuidados intensivos del hospital? Dijo Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sus errores personales o su desconocimiento de los riesgos de esta vida los han metido en grandísimos problemas. El mal les ha herido gravemente. Sufren y necesitan ayuda. No están interesados en discusiones doctrinales o en la traducción más acertada de un texto bíblico. Vienen a nosotros, los cristianos, porque al igual que han oído acerca de nuestro Maestro, esperan que nosotros curemos sus heridas. Llegado este momento, podemos reprocharles su vida y señalarles sus errores, o podemos ayudarles. Podemos apartarnos de ellos y usar nuestro tiempo en forma más placentera, o podemos acercarnos a ellos y salarles. Recordemos que la sal escuece, pero también cura las heridas. La Iglesia bien puede ser un museo de exhibición de los autodenominados santos, o un hospital donde curar a los heridos en esta batalla espiritual que vivimos. Dijo Jesús, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Es posible que a estas alturas estéis pensando, sí, pastor, todo esto está muy bien. Y es bueno decir que deberíamos curar a los heridos espiritualmente y quizás olvidarnos de las teorías médicas, pero ¿acaso el médico no es capaz de curar las heridas porque posee todo el conocimiento de las teorías y las prácticas médicas? Preocuparse por los demás no es suficiente. Y yo os digo, estáis en lo cierto, pero dejadme añadir lo que he venido presentando hasta ahora. El médico no necesitó discutir conmigo sobre la anatomía antes de decidir qué hacer en cuanto a mi apendicitis. Por supuesto que a mí no me hubiera gustado en absoluto que un ignorante con respecto a cómo operar una apendicitis, y en mi caso aún peor una peritonitis, me operase en el quirófano. Además, el cirujano debía darme cierta información de tal modo que yo pudiera entender cómo funcionaría el proceso de recuperación postoperatorio. El caso no es que los hechos y la información bíblica carezcan de importancia. El punto es que debemos saber qué es lo primero. Espiritualmente hablando, lo primero es manifestar el amor por los demás, salar a los demás, darles sabor a sus vidas, y eso es imposible hacerlo desde dentro del salero. Pablo, aquel que afirmó saber en qué y en quién había creído, nos dice hoy a nosotros y a los creyentes que vivían en Corinto, en su primera carta, capítulo 13, que si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y al final de esta carta dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A medida que crezcamos en el conocimiento de Jesús y de su manera de interpretar la vida, podremos salar como Él lo hizo a todos los que quieran entenderle y seguirle. El amor es el principio que mueve el reino de Dios. Jesús dijo que ese reino se había acercado. El amor a los demás debería ser lo primero y el principio que mueve a todo cristiano. Jesús se mezcló con los hombres porque deseaba su bien, mostró simpatía por ellos, atendió sus necesidades y se ganó su confianza. Luego, y tan solo luego, les dijo, seguidme. Si queremos usar el método de Jesús, si queremos salar a los que nos rodean como Él lo hacía, salgamos del salero y mostremos que deseamos el bien de los demás, mostremos simpatía genuina por ellos, atendamos sus necesidades y ganemos su confianza. Y luego, solo luego, podremos decirles, sigamos juntos al Maestro de la Biblia. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.